Sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast, donde 4 componentes se reúnen alrededor de la mesa para compartir sus andanzas lúdicas con mucho humor. Siéntate con nosotros y acumula puntos de experiencia. Los saluda su conductor Ax, y en esta ocasión, en la mesa de juego, me acompañan mis grandes amigos, Oscar. Hola, ¿cómo están? La otra vez los dejé, no vine, pero aquí estoy. Perfecto. ¿Y a dónde fuiste? Pues estaba... Ese día que pasó, no me acuerdo, creo que... no, pero ¿qué he hecho esta semana? Qué pendejo. Me volví vikingo y estaba haciendo mi ciudad vikinga, mientras iba a robar a otras islas y a violar y a hacer todo eso. Bastante divertido. Se suena entretenido, vamos a dejarlo así. Perfecto, Oscar. Y el siguiente, Dave, el Trampas Locas. Hola a todos, pues a mí ya se me hizo probar el juego del año, Cascadia. No está mal, pero la verdad me quedo con Cálico. ¿En serio? Órale. Sí, es que me han dicho que se compara al Cálico o Cascadia, pero ya depende mucho de... Yo no he jugado a Cálico, entonces no podría opinar. ¿Ganaste? Sí, claro, por desempate. Bien, Dave. Y el último, pero no menos importante, Ángel. Hola, buenas a todas y a todes y a todos. Pues yo en mi caso fui ornitólogo por un día y me dediqué a la observación principalmente de aves, algunas bastante exóticas, otras en peligro de extinción. Y pues mi pájaro favorito fue ese que se aprovechaba de los nidos de otros pájaros para, pues, no reproducirse, sino para que continuaran vivos. Pero al final, pues, mi estrategia no fue tan buena y me sacaron la victoria por 2 puntos en Wingspan. Y pues lloramos profusamente. Todo bien. ¿A quién le viste el pajarito entonces? No les digo porque se ensayan. Además no hay mucho que contar, muchachos. Ok, perfecto, Ángel. Y yo por mi parte abrí un museo de arte y estuve compitiendo para ver qué pintores eran los que estaban de moda el día de hoy. Y estuvo bastante bueno, las pujas de tanto dinero y de qué vale y qué no valen. Muy recomendable en Modern Art. Órale. ¿Y ganaste? Lamentablemente por cuestiones de tiempo no logramos terminar la partida. Ok. Sí, es que yo juego con mis amigos que yo soy el que lleva los juegos y tengo que explicarles. Entonces, entre que vamos ahí de pintura por pintura y esto qué hace y esto qué hace, entonces se alargó más de la cuenta. Pero estuvo muy bueno. Así de lo que probé, valió la pena. Es algo difícil a mi punto de vista explicar ese juego. Al inicio, ya cuando le agarraron la onda, pero realmente pues, era un día entre semana y el día siguiente a trabajar. En la vida real. Y bueno, antes de pasar con el tema principal que tenemos en esta ocasión, vamos a leer los comentarios de la emisión pasada. ¿Quién me puede apoyar? Pues yo comienzo con Kike Kabuto de los Mechas Bros. Qué buen episodio. Mi postura cuando 2 jugadores se ponen de acuerdo para darle la victoria a uno de ellos, sí es trampa, porque son 2 jugadores contra el resto. En lugar de ser cada quien para su santo, además... Si no está en las reglas, es porque está implícito en la cantidad de jugadores. No dicen las reglas que deben armar equipos. Saludos a todos y besos en el Shiwish. Besos en el Shiwish. Kike Kabuto. Cierto que ya lo mencionó y yo escuché nuevamente la emisión para poder sacar el mejor momento. Sí, yo tengo que darle la razón a Ángel. Sí, no está implícito, pero también no es legal. Pues sí, que por ejemplo para eso creo que hay juegos que sí permiten eso como tal, como por ejemplo de las mañas del poder, este juego de qué parió, que ahí sí te dicen, ¿no? Tal y tal, te puedes aliar con esta otra persona. ¿Armar coalición? Ajá, que igual honestamente yo preferiría que no sea así porque pues sí le agrega disparidad, ¿no? O ya que mencionaste ese juego de las mañas del poder, el Risk, que forman alianzas que a la mera hora se van a romper, o ese tipo de juegos, ¿no? Sí, claro. El siguiente comentario es... Bueno, sí, nos dice Sean Hunter, se me hace que en Dave Trampas Locas vive un faraón antiguo que le ayuda a ganar los juegos de mesa. Pues sí, de repente tengo a alguien adentro. Carayo, ¿cómo era? ¡Ay, papá! ¿Qué pasó, mi Oscar, ya? ¿Le diste baje a Pani o qué? No, a mí no me vean. Sí, yo nada más veo que Dave está jugando y se empieza a despeinar así, y empieza a brillar. Y yo, ¡no! Y ya saca los combos prohibidos. Y ya aplicamos la de Kaiba de ¡no! Ya.
sacar el Exodia. Y bueno, así terminamos con los comentarios que nos dejaron. Muchísimas gracias por seguirnos apoyando en el proyecto. Y antes de pasar al tema principal, Oscar quería comentar un poco del tema pasado del Kingmaker. Por favor, Oscar. Sí, pues yo quería comentarles que todos vayan a chingar a su... No, no es cierto. Ok, no, pues gracias. Gracias, pero no gracias. Yo lo que quería... No, es que estaba escuchando el podcast en el cual yo no participé porque no me invitaron. Nah, no es cierto. Pues no te acordabas de qué estuviste haciendo, carnal. No me acuerdo, pero tenía algo que hacer, estoy seguro de eso. Bueno, el punto es que le estaba escuchando la emisión y pensé varias cosas. La primera que se me vino a la cabeza fue que nosotros, que estaban hablando acerca de que hay que ser justos y que la vida no es justa y que no sé qué, y yo la verdad me sentí un poquito ofendido, porque sí, o sea, jugamos usualmente buena onda y lo que sea, sí. Pero sí ha habido ocasiones en las cuales pues nos jodemos a propósito, ¿no? O sea, ejemplo, creo que no me han dejado nunca jugar un Survive tranquilo. Todos los Survive siempre es contra mí, no sé por qué. No es cierto. Mira el digno, güey. No, pero, y eso, o sea, y si no fuera así, bueno, está bien. Pero, por ejemplo, en otra, incluso el Axel lo confesó, o sea, cuando estábamos jugando la última vez de DC Comics, que si me daba a mí la jugada, mejor él no me la daba, ¿no? Entonces, era así como que no mames, entonces, ¿por qué preferiste no dármela a mí y sí dársela a David? Mira, entonces, espérate, mira, bájale la espuma a tu chocolate, amigo. Tú me dijiste que no estaba atacando a Dave, y era pero es que tú estabas antes de Dave, y el caso es de que todas las cartas pasaban primero por ti y luego por Dave, y tú dices, no, pues es que yo tengo que hacer mi estrategia, y entonces no es 100% mi culpa, pero tú siempre lo manejaste de que no, es que yo estaba escalando con dificultades y tú estorbándome, y yo de, ay, espérate, tú también, pero bueno, yo nada, lo dejé de que yo tengo que trabajar en eso. Sí, bueno, está bien. Y luego lo otro que quería comentar era acerca de por qué no me gustan los juegos de cooperativos. De cooperativos. Sí, la verdad es que la razón de ser es que es lo mismo que pasa cuando tienes un Kingmaker, que a lo mejor una persona está como controlando demasiado la partida y ya no la disfrutas, ¿no? O sea, y en los cooperativos pasa eso. O sea, yo creo que debe pasar un tiempo en el cual pues todos seamos mejores en el juego, como para que ya cada quien sea responsable de sus actos y no esté siendo influenciado por alguien que te dice todo lo que tienes que hacer. Porque al final es un juego en el cual pues nada más juega uno y el resto, o sea, yo sí pierdo mucho la atención, y yo que soy una persona que pierde la atención muy rápido, pues si no hay reto mental porque alguien más está jugando por mí, pues le pierdo la atención al juego, ¿no? Entonces sí considero que a lo mejor en un juego más, a lo mejor un juego cooperativo en el cual ya todos deberían saber qué hacer, pues está más chido, ¿no? Porque si le piensas, no estás esperando a que alguien piense por ti. Exacto. Por ejemplo, yo el que jugué fue el de tiburón, y ese de tiburón ahí me ayudó. O sea, es un juego que es asimétrico. Está el tiburón contra los otros, que pueden ser 3 personas. Y en ese juego la verdad lo disfruté mucho a pesar de ser cooperativo, porque nadie me estaba ayudando. Entonces yo sabía que si le estaba cagando, pues la cagaba yo, entonces estaba aprendiendo, ¿no? Pero ahí fue más por el grupo. Sí, porque no te ayudaban, o sea, te dejaban hacer tú, nadie estaba ahí como que no, mejor haz esto, entonces a veces sí te decían como, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Y sí, bueno, entonces como que era más libre, ¿no? A pesar de que a lo mejor estaban viendo que era una cagada completa, no era tan intromisivo la situación, ¿no? Y ya ahorita que mencionaste eso de los juegos cooperativos, yo me estaba aventando el podcast de Solo VG Podcast. Ahí les mando un saludo a esos colegas podcasters. Que mucho de los juegos cooperativos se puede presentar un alpha player, ¿no? Un jugador alfa. Y ya viendo que la persona dice, es que tú haces esto, pues mejor jugarlo en solitario, ¿no? Ajá, sí. Sí, pues sale lo mismo. Sí. Y eso era lo que también iba a hablar yo acerca de eso, ya he hablado de los juegos cooperativos en los cuales a lo mejor pues hay un jugador alfa que es el que lleva toda la batuta, y pues para mí se vuelve bastante aburrido, muy muy aburrido, porque no puedo cagarla. O si la cago, pues no fue bueno, no sé, no me siento tan libre, ¿no? Claro. Creo que el último juego también que jugamos, el de Warcraft. El de Warcraft, sí, el de World of Warcraft, el de con sistema Pandemic, ese también lo disfruté bastante porque yo hice mis jugadas solito. No era tanto como Axel, que lo hicieron todo. Güey, pues a mí no me salían los dados, yo no puedo hacer nada. Y bueno, y ahí también iba acerca de los Kingmaker, que yo les dije que yo también estaba de acuerdo en cuanto a la definición que dio Axel, en el cual un Kingmaker puede ser involuntario o voluntario. Y pues, ya lo hablaremos en los torneos, y pasa en los torneos en los cuales, pues a mí ya me pasó en el cual iba una familia, la familia, pues todo el mundo de la familia se apoyaba, a lo mejor apoyaba a uno para que fuera el que ganara,
y ganó. O lo de la parejita, ¿no? Que también lo mencionaron, que era una pareja que estaba jugando, y al final eso sigue siendo Kingmaker. Es voluntario y tramposo, pero también está el Kingmaker que no se da cuenta de lo que está haciendo y por eso deja que gane el otro, ¿no? Sí. Por eso quería comentarles una experiencia acerca de ahorita, el torneo que tuve el sábado pasado, el cual fue de King of Tokyo, en el cual yo nunca me moví de lugar, pero fue tonto, o sea, yo me di de dónde jugar porque en 3 juegos me tocó con uno que era súper agresivo, súper agresivo, y se la pasaba dando garritas, o sea, golpes. Entonces yo siempre juego pacíficamente en King of Tokyo, sobre todo cuando quiero ganar, porque yo gano por puntos, usualmente por puntos de fama. Y este tipo siempre me subía a Tokio. ¿Por qué? Porque cuando él daba madrazos se bajaban los que estaban en Tokio y él se subía y yo me tenía que subir con él porque yo era el siguiente jugador. Entonces era así como el que, ay, pero yo no quiero estar en Tokio. Y los 3 juegos me hizo lo mismo. Al final él fue el que ganó. De hecho, él fue el que ganó. Su agresividad le sirvió. Pero yo quedé en tercer lugar pues por eso, porque yo no hacía golpes, yo no mataba, y mi estrategia de puntaje ya no funcionó al lado de alguien súper agresivo. Uh-huh. Y creo que ya, ¿no? Fue lo que les comenté que quería comentar. Pero ahí no entendí por qué es el Kingmaker. Porque ahí, ahí no fue Kingmaker, pero sí fue como la posición de jugadores en las cuales esa posición no me favoreció en 3 juegos y aún así la conservé. Entonces a lo mejor si me movía y ponía un jugador en medio de nosotros, pues el que se iba a subir iba a ser el siguiente. Exacto. Yo iba a... Si no fue de Kingmaker, pues es como de colocación de jugadores, pues a veces te toca junto con alguien que no, sobre todo en este tipo de juegos que es de Take That y de que pues que influye mucho lo que haga el anterior. Uh-huh. Pues ahí sí te jode con quién te sientas, ¿no? A lo mejor el siguiente juego pues te mueves tantito, un jugador más o 2 jugadores de distancia para que no te estén jodiendo tanto. Sí, claro. Ya te entendí. Y ya nada más, también lo de las parejitas, pero ya lo comenté, o sea, que a veces cuando juegan 2 parejas, pues a veces hasta parece que juega solo una persona, ¿no? Y eso también puede ser un poco Kingmaker, pero bueno, cada quien. Perfecto, Oscar. Ahora sí, vamos a pasar con el tema principal que tenemos en esta ocasión en tablero de juego. Y Dave me va a apoyar dando el tema. Muy bien, sí, pues vamos a regresar a hablar de las mecánicas. En esta ocasión vamos a hablar de colocación de trabajadores o poner a trabajar a tus negros, a tus reos. Entonces digo, primero para platicar un poco de la definición de qué va esta mecánica, pues en este tipo de juegos tú tienes que colocar tokens que normalmente son pues monitos de madera pues más parecidos a un meeple o a una persona, y bueno, tienes que... Hasta dados pueden ser. Sí, claro, digo, ya ahorita entraremos a detalles sobre eso, ¿no? Entonces colocas estos trabajadores en una acción o varias acciones disponibles en el tablero, que estas acciones normalmente están disponibles para todos. Y bueno, hay algunos juegos que es uno a la vez y que en ese mismo momento se activa esa acción, o en otros primero se colocan y ya hasta el final de la ronda ya se van activando, pero digamos que todos tienen posibilidad de acceder a esas acciones, ¿no? También dentro de esos pues hay algunos donde pues hay un número limitado de personas que pueden acceder a esa acción, o quien acceda primero pues digamos le va a salir más barato, ¿no? Este tipo de juego como tal propicia mucho a interacción con los otros jugadores, porque aquí directamente es bloquear las acciones de los demás, ¿no? Si ves que alguien necesita tal y tú vas antes que él, pues a lo mejor ya se lo bloqueas y ya le arruinaste ahí. Y pues bueno, desde un punto como, o sea, la temática de esto, pues son los monitos, los meeples representan trabajadores que pues los estás mandando a hacer una acción, y bueno, a cambio pues vas a recibir pues alguna recompensa, ¿no? Ya sea recurso o alguna otra cosa. Y bueno, hablando del primer juego que fue como reconocido dentro de esta mecánica, es uno que se llama Kingdom, que es un juego publicado en 1998. Este juego tiene pues por ahí una interesante anécdota, porque este juego primero se produjo de manera independiente, o sea, no a través de una editorial, y únicamente se hicieron 300 copias y se llevaron a vender al evento de Essen de ese año, de 1998. Y pues sí tuvo bastante éxito, luego todas las copias se vendieron y demás, y entonces ya fue que pues una editorial, creo que es Río Grande Games, pues ya se acercó con esta persona, pues ya le dijo, ¿sabes qué? Ya vamos a producir este juego. Le cambiaron un poquito la temática nada más, ahora se llamaba Aladdin's Dragon, que digo, no hay que, bueno, normalmente por Aladdin nos imaginamos Disney y así, pues sí es como, o sea, la historia de Aladdin, pero la historia original, ¿no?
Y bueno, entonces este juego pues ya salió por ahí del año de 1999, del año 2000. Y de hecho, ahorita está volviendo a salir una nueva reimplementación, una nueva versión, que ahora se llama Kingdoms Dragon. De hecho, esta tiene poco que salió en Kickstarter en junio. Y de hecho ya por estas fechas, de aquí a diciembre, pues ya deberían de estar por entregarlo. Y toda esta saga de Key, pues son bastantes juegos. Este diseñador tiene un montón. Y ese juego que es como de campaña, Keyflower. Exacto, sí. Keyflower. Correcto, sí. De hecho, este de Keyflower es como el juego dentro de esta saga mejor rankeado, está dentro del top 100. Y pues hay bastantes, ¿no? Keyflower, Key Market, Key Harvest, Key Tedral, Key Town, Key Boot. Pero ¿es un universo o es como el Reino del Oeste o qué es? Sí, yo creería que sí, o sea, no los conozco a detalle, lo que sí sé es que, o sea, sí son mecánicas diferentes cada uno de estos. Ok, fíjate, con razón vi ahorita la ilustración de este que mencionas, de Kingdom Dragon, y las letras son iguales, es el mismo, me imagino que es el mismo ilustrador, ¿no? Sí, correcto. El artista es Vicky Dalton. Sí, y entonces, pues en este juego, el Kingdom, pues fue cuando se introdujo esta mecánica, que acá, pues la temática del juego es que los jugadores representan una familia medieval de profesionales, ya sea pescadores, etcétera, y entonces, pues tienes que mandarlos a controlar una región de, pues un área, para poder capturar pues, los recursos, los tesoros, ¿no? Sin embargo, acá es, pues como en secreto, lo que se va haciendo. Y entonces pues eso también mezcla ahí un poco el bluffing, pues de ir viendo como qué crees que el otro va, hacia dónde se va a poner, etcétera, ¿no? Sí. Entonces pues bueno, ese fue el primer juego, pero pues creo que ahorita ya podríamos pues abarcar, a raíz de ese pues se han hecho un montón de juegos más, que obviamente combinan otras mecánicas, algunos a lo mejor le cambian algún detallito y demás. Entonces pues, ¿quién quiere empezar por comentar algún juego sobre esto? ¿Podemos mencionar cuál fue nuestro primer juego de colocación de trabajadores? Dale, ¿sí? Pues yo no me acuerdo si fue Arquitectos o fue Stone Age, pero estoy seguro que fue Stone Age. Yo también. Ese creo que lo jugamos, Yo también creo que fue Stone Age. Sí, que lo jugamos por la VGA en línea. Sí, exactamente. No, lo jugamos en casa de David, ¿no? No, que primero fue la VGA. Ajá, y después ya lo jugamos, ya David se lo consiguió y ya lo jugamos, pero sí. Y yo creo que este es o sea, para mí es como a mí me gusta mucho, pero me parece que es el colocación de trabajadores más básico, en el cual solo es colocación de trabajadores con la mecánica de tirar dados, ¿no? Bueno, a mí me parece muy sencillo, en el cual tú pones tus trabajadores, dependiendo qué tantos trabajadores pongas en cada zona, es cuántos dados vas a tirar, y al tirar los dados, pues te va a dar, dependiendo de qué recurso es lo que estás sacando, pues se va a dividir el valor de los dados. A mí me gusta bastante, pero me gusta más cuando me va bien con los dados, porque al ser dados, pues tiene bastante azar, y puede pasar que desperdiciaste tus trabajadores porque la tirada de dados fue mala y no recibes nada, o recibes muy poco. Pero en general, yo creo que, bueno, colocación de trabajadores junto con deck building, yo creo que es una de mis mecánicas favoritas. Y cuando jugué Stone Age fue como que me gusta mucho. Fue cuando ya quería saber más de los colocaciones de trabajadores, sí. Pero ese fue el primero. Pero que sea básico, yo no le quitaría nada de mérito, porque aún, digamos que ya le expusiste de canas, colocas tus trabajadores, recoges los suministros y listo, ¿no? Pues es que si no sabes comprar y si no sabes colocarlos en donde debes de ponerlos para poder sacar una ventaja estratégica, yo normalmente quedo en último lugar con ustedes. Entonces a mí me gusta mucho, pero yo me considero muy malo en este Noche. Sí, ese juego está muy padre, o sea, porque creo que la mayoría de las colocaciones de trabajadores son directos en el sentido de que a donde tú lo pongas ya te dice qué es lo que te vas a llevar, y este otro le agrega esta onda del azar en donde pues a lo mejor pues tú estás poniendo muchos trabajadores, pero si tienes mala suerte en los dados, alguien que a lo mejor solo puso un trabajador se puede llevar lo mismo o más que tú, ¿no? Sí, y más que nada en el oro, ¿no? De que, voy a poner uno, a ver, YOLO. Sí, bueno, nada más para aclarar un poco, en este juego de Stone Age, pues lo que pasa es que cada recurso tiene un valor distinto, no sé, la comida tiene un valor de 2, la madera tiene valor de 3, la arcilla tiene valor de 4, la piedra tiene valor de 5 y el oro tiene valor de 6. Entonces, ¿qué significa? Cuando tú tiras los dados, si tienes 3 dados y tu tirada te salió 13 en oro, o sea, tú pusiste tus trabajadores en oro, entonces 3 trabajadores. Ya que vas a cobrarte,
los 3 trabajadores los cambias por 3 dados, tiras 3 dados, y lo que te salió, como es oro, lo vas a dividir entre 6, que es el valor del oro. Entonces, si te salió 13, te vas a quedar con 2 oros nada más, pero si te salió 18 por 3 seises, pues te vas a llevar 3 oros. Esa es una super tirada. Entonces, sí, la verdad es que a mí me gusta mucho porque es muy sencillo, y yo creo que es con el que yo introduciría a la gente a colocación de trabajadores, porque es independiente del idioma también, y la mecánica es muy sencilla. Si se sufre cuando tus dados no son buenos, cuando tus tiradas están muy chafas, pues no hay nada que hacer en eso, ¿no? Es lo único malo que tiene ese juego, que es muy azaroso. Pero se siente bien, ¿no? En la carrera de, no es que ahora yo voy a querer tener más aldeanos, ¿no? Entonces ya que se metan a la chocita del amor, o yo voy a irme por las herramientas para que no me cueste tanto. Es cambiarle, ¿no? Al dado. Sí, hay otra cosa que tú puedes también conseguir herramientas. Las herramientas lo que te van a hacer es que puedes cambiar un dado, el número que tengas de tu herramienta. Entonces hay herramienta de 1, herramienta de 2, herramienta de 3 y herramienta de 4, los cuales vas comprando progresivamente. Ya que tienes todas tus herramientas de 1, las conviertes en 2, la conviertes en 3 y la conviertes en 4. Esa herramienta lo que hace es que pues te cambia el valor del dado. Digamos, te salió un 5 y querías oro, y tienes una herramienta, ese 5 lo puedes convertir a 6 y ya al menos sacas un oro. De otra manera no te llevarías nada. Sí, exactamente. Y también es de, no, es que ahora yo me voy a colocar aquí para comprar tal propiedad porque yo ya tengo tantas chocitas, ¿no? Y este tiene multiplicador de que si tengo tantas, entonces siempre, bueno, para mí, al final es de, no, mira, no estoy tan lejos de mis amigos. Final, y de los puntos de el final, yo, ¿qué está pasando? Yo ahorita, bueno, aprovechando que ya mencionamos este juego, el de Stone Age, yo quiero mencionar el siguiente que me parece muy básico de colocación de trabajadores, el cual es el de Lords of Waterdeep, que yo creo que también es otro juego muy introductorio. O sea, yo cuando lo veía, no me llamaba mucho la atención, porque, pues, no sé, o sea, nada más decían, sí, la temática está que era de Dungeons and Dragons, pero no tiene mucho de Dungeons and Dragons. Entonces el Lords of Waterdeep es también una colocación de trabajadores. Ahí el chiste del juego es que tienes que influenciar las decisiones de una ciudad. Entonces los Lords of Waterdeep pues son como los gobernantes de la ciudad, y pues tú vas influenciando qué va a pasar con la ciudad. Tienes que ir construyendo edificios. Y bueno, algo que me gusta mucho de Lords of Waterdeep es el primer juego que yo he jugado, creo, o que tengo memoria que he jugado, que tiene la mecánica de propiedad. Que es este término de propiedad, es que cuando tú construyes un edificio, ese edificio es tuyo y tú lo puedes usar como un lugar para poner a tus trabajadores, pero también los otros jugadores pueden usarlo ya que existe esa nueva ubicación, digamos, porque como mencionamos, la colocación de trabajadores no es más que poner tus meeples, tus trabajadores en diferentes ubicaciones para conseguir algo. En este Lords of Waterdeep, pues el chiste del juego es que tú vas construyendo más y más zonas de donde los puedes colocar trabajadores. Y bueno, si tú construiste algo, tú vas a ser el dueño, y cuando otro jugador pone su trabajador en esa loseta que es tuya, va a recibir lo que da la loseta, lo que da ese espacio, pero como el dueño se va a llevar una bonificación porque alguien usó su edificio. Su propiedad. Sí, exacto. Ese juego es muy sencillo, simplemente es de contratos. O sea, tú vas teniendo pues cartas objetivos, y ahí ya te dice, para cambiar esta, pues tienes que pagar tantos cubitos de tal color, tantos de tal, y así. Entonces simplemente es poner los trabajadores en donde te dan ese recurso, y bueno, ya después es completarlo. Entonces sí creo que es un juego muy, muy básico en esta mecánica. Sí, temáticamente pues es que como tú eres, o sea, como los jugadores son los Lords of Waterdeep, de los señores de esta ciudad, tú decides a quiénes vas a mandar a misiones. Tus mercenarios. Sí, mercenarios a los cuales tú mandas personas, es que no todos son mercenarios, pero Dungeons and Dragons, o sea, son como de Calabozos y Dragones, en los cuales ellos van a ir a las misiones, tú simplemente los pagas, que los recursos son estos, o sea, en lugar de tener arcilla, madera, lo que sea, pues tú vas a mandar... Los mercenarios, chinga, que son mercenarios, ¿cómo se llaman? Monjes, o sea, los mercaderes, o sea, es que no son solamente cubitos, carnal, métete a eso ahí, Bueno, el chiste es que cada cubito de diferente color, en lugar de tener oro, madera, lo que sea, cada cubito, que al final son recursos, son diferentes tipos de gente. O sea, los morados pues son los magos, los blancos son los clérigos, los naranjas son los luchadores, y los negros no me acuerdo qué chingados es, creo que son los pícaros. Pícaros. Entonces, pero bueno, es que... Y pues sí, cada vez que vas realizando un contrato, pues te ganas puntos de victoria.
subes tus puntitos de victoria y así vas avanzando. No he jugado ese sin expansión, entonces... Sí, a mí pero que está muy simple, ¿no? Sí, a mí sin expansión no le encuentro tanta interacción con los demás jugadores, entonces no. Pero es porque no tiene interacción. Ajá. Ok. O sea que sí es jugable. Y o sea, sin expansión no es disfrutable. Pero no pondrían ese antes que Stone Age, por ejemplo. No lo sé. Es que yo creo que las colocaciones de trabajadores básicos, como estos dos que hemos mencionado, Lords of Waterdeep, incluso el Stone Age, la única interacción que hay es llegar a los espacios antes que otro jugador y tapar la jugada. Igual Stone Age tampoco hay mucha interacción. Toda la interacción que tienes es nada más, me ganó el para sacar nuevos trabajos, me ganó el de sacar herramienta, o me ganó la loseta que yo quería comprar, construir, o me ganó la herramienta que yo quería, la tecnología que yo quería comprar, ¿no? Entonces yo creo que los primeros colecciones de trabajadores pues todos son muy solitarios, pero pues tienen algo, o sea que la verdad sí apela mucho a la estrategia de que me voy a ir por esto, no sé, porque Stone Age pues te da puntos dependiendo qué tantas chocitas tengas y qué tecnologías escogiste, porque las tecnologías te dan puntos por cuántos trabajadores o cuántas herramientas o cuántas granjas hiciste, pero a la vez también te dan las tecnologías puntos por cuántos distintos tipos de tecnología diferentes sacaste, ¿no? Y ahí puedes hacer puntotes, un montón de puntos. Entonces, sí tiene algo de estrategia, pero sí son algo solitarios. Yo creo que si nos vamos más a nuestras fechas, ya que mezclas más más mecánicas, pues se va haciendo más interactivo con los otros jugadores. Claro, que yo aquí ya quisiera mencionar, ya tocaste dos títulos muy recomendables para las personas que quieren entrar a la colocación de trabajadores, pero yo me acuerdo mucho del juego que obviamente yo sé que Dave y Ángel me van a apoyar para hablar de este juego. ¿Y qué tal si no? Los Arquitectos del Reino del Oeste. Que yo viniendo... a mí no me gusta juego. Sí, que yo viniendo de juegos un poquito más sencillos del Catán, vamos a dejarlo así, Catán, Ticket to Ride, y luego pues vamos a jugar y de juegos sencillos como el 1, del Monopoly, entonces que ya me mostraban de colocar a tus trabajadores para que te dé tal material, pero luego que ya le dabas la jiribilla de que, es que ya van a aplicar una redada y te los van a secuestrar. Caray, a ver cómo está eso. Y luego los puedes vender, caray, no, y puede ser bueno o puede ser malo y después pagar para que te vean como bueno. A ver cómo está esto, que sí se ve bien chido. Pero estás diciendo que sí te gustó. Sí, que sea bueno es otra cosa. Sí, no, la verdad es que es un juego muy bueno y creo que en general es considerado un juego muy bueno. O sea, muy pocos dicen que no les gusta. Lo que tiene este juego de especial es que, otra cosa que se tiene que decir de los colocaciones de trabajadores es que usualmente tú empiezas con un número limitado de trabajadores y dentro del juego hay alguna zona en el tablero con el cual tú puedes producir más trabajadores, o hay alguna mecánica que te permite traer más trabajadores a juego, porque se va haciendo como un motorcito en el cual mientras más vas avanzando en el juego, pues más cosas puedes hacer. Al principio del juego tú sientes que no haces nada, los primeros turnos no haces nada porque tienes pocos trabajadores, pero mientras más avanzando, tu motorcito se va incrementando, va siendo más rápido y vas haciendo más cosas en un solo turno. Lo que tiene Arquitectos, que es una mecánica que no sé si hay otro juego que lo tenga o si lo ha implementado otro juego, es que empiezas el juego con todos tus trabajadores y eso es algo muy novedoso. Yo estaba escuchando un podcast, un video en el cual alguien decía, yo no entiendo por qué nadie ha hecho algo así de nuevo, porque la verdad es muy novedoso. ¿Dónde está la limitante? En lo que mencionó Axel. Hay un lugar en el tablero en el cual si tú pones tus trabajadores, tú vas a hacer, como dijo Axel, una redada en el cual agarras a los trabajadores en una zona, todos los trabajadores que están en una zona, y te los llevas a la cárcel. Y Ángel nos puede hablar más de la mecánica, porque yo hace mucho que lo jugué. No, pues sí, como dicen, es una colocación de trabajadores donde vas a tener varias acciones en las que puedes llevar a cabo. Digamos que hay 3 acciones principales en el tablero de juego. Una es la obtención de recursos, y ahí es donde viene la parte innovadora, o una de las partes innovadoras, que es esta de que cada vez que tú coloques un trabajador, ahí se va a quedar en esa zona del tablero, y los subsecuentes que coloques, ya sea que te multiplique el número de recursos que recibirás proporcional a la cantidad de trabajadores que esté albergando ese espacio, o habrá otros espacios donde podrás elegir entre opciones que de igual manera van a tener restricción, que para acceder a esas acciones o esos recursos más bien, pues va a depender de cuántos trabajadores tengas mínimo. Por ejemplo, en la parte de la cantera, ahí puedes ir a
a por granito, pero si tú tienes más de 2 trabajadores, por cada par que tengas, te vas a poder llevar un oro en vez de un granito más proporcional a la cantidad de trabajadores. Entonces eso hace que pues mientras vas desarrollando el juego, pues vayas colocando tus trabajadores y los vayas acumulando en espacios donde vas a adquirir recursos. Por otro lado, tiene esta parte que es la de lo que representan los edificios del pueblo, que vendrían siendo, ¿cómo se dice?, la casa de gobierno o el palacio de gobierno, donde podrás tú intercambiar recursos por puntos de favores, virtud. ¿no? Puntos de virtud es donde subes y bajas puntos de virtud. Pero ahí también la característica de este juego es que además, conforme tú vas a ir adquiriendo nuevos cartas que representan los ayudantes dentro del juego, esos ayudantes te van a mejorar ese espacio. Entonces inicialmente tienes 3 opciones, 3 posibilidades de acciones que puedes realizar. Y si tú tienes habrá ayudantes que te permitan realizar una opción extra. Entonces se vuelve muy padre porque ahí también es, entre más trabajadores tengas en esa zona, pues vas a poder realizar mayor cantidad de acciones, ¿no? Incluso las puedes repetir. Y si ya armaste un motorcito con tus ayudantes, pues vas a tener ciertas ventajas durante el juego. También hay otra parte donde es lo que vendría siendo el Town Center, el centro de la ciudad, donde pues todos se congregan y todos andan chismeándose y diciendo que pues los de un grupo andan haciendo trampas, andan en la corruptela. Y entonces ahí es donde se señalan y dicen, pues este grupito que está sacando oro de la cantera, pues está haciendo trampa, entonces hay que capturarlos, ¿no? Y esos trabajadores los recoges del tablero de juego y los llevas a tu tablero personal. Y luego en una parte posterior también puedes mandar uno de tus trabajadores a la parte de la cárcel. Y en la cárcel esos trabajadores que tú hayas capturado los llevas presos y el rey en agradecimiento te va a devolver dinero, ¿no? Y la otra parte interesante del juego que tiene que ver con colocación de trabajadores es el mercado negro, donde, pues, como se imaginarán, les dará ventaja sobre los demás en cuestión de cuántos recursos pueden adquirir, si pueden adquirir un nuevo ayudante de manera, ahora sí que pagándoles menos, haciendo un outsourcing que no se nos da nada en México y yo creo que en Sudamérica. Que ya saben esta onda de que pues mira, decimos que ganas 5 pesos, pero en realidad te pago 10 y te quedas sin seguro social, ¿no? Una cosa así por el estilo, en calabaza. Y va a ocurrir que esos trabajadores, a diferencia de todos los demás que ya mencioné, no pueden regresar a tu área de juego. Se van a quedar ahí anclados y va a llegar un momento en el que va a haber distintas maneras de accionar, algo que se conoce como el reseteo del mercado negro, y pues va a tener consecuencias, ¿no? Ahí también es donde viene esta parte de que si tú acumulaste muchos trabajadores en la cárcel, por X o Y razón, el juego te castiga. O sea, el rey te va a mandar deudas. Te va a mandar deudas que son puntos negativos. Además va a haber un track de virtud. Que a mí ese track de virtud a mí se me hace súper interesante porque pues va midiendo qué tanto te has comportado o te has llevado la administración de tus acciones durante el juego, si te has ido por la buena o por la corruptela, ¿no? Además va a tener consecuencias en el tipo de acciones que puedes realizar, sobre todo aquellas que son fundamentales para ganar el juego, como es la construcción de la catedral, donde si te has pasado todo el juego siendo corrupto, no te van a dejar hacer mejoras en la catedral. Y en esa parte de la construcción de la catedral, por ejemplo, mandas tu trabajador, pero ese ya se queda ahí, ¿no? Ya no regresa nunca más en el juego. Y es de hecho el contador de final de juego. Una vez que ya se han construido una determinada cantidad de edificios o... ¿Qué es lo otro que puedes construir? Sí, de edificios o la catedral, pues se termina el juego. Entonces ya este juego de colocación de trabajadores ya empieza a introducir conceptos e interacciones muy diferentes, ¿no? Ya son mucho más complejas con respecto a un Stone Age o a un Lords of the Waterdeep, pero que hacen que la interacción entre jugadores lo lleva a otro nivel. La verdad es que lo lleva a otro nivel y esta parte también de que puedes ir teniendo tu motorcito ahí en el Palacio de Gobierno. O sea, a mí se me hace que es algo... Ahí es donde yo me sorprendí realmente. Yo creo que ese fue un punto de inflexión en mi vida lúdica, en mi historia lúdica, cuando vi es que podías tener esa capacidad, ¿no? ¿Tú cómo lo conociste, Ángel? Porque recuerdo mucho que estábamos hablando... Eso fue justo antes de la pandemia.
recuerdo mucho que estábamos hablando de Stone Age y lo mucho que nos gustaba porque lo había conseguido David, y estábamos buscando otro juego que fuera de colocación de trabajadores. Entonces, a la voz de Oscar, solicitando algo que fuera de mayor interacción, pues seguramente caí en algún video donde lo mencionaban y fue así que me animé. De hecho, le doy gracias al COVID porque en ese momento yo estaba desempleado, pero gracias a unas chambitas que se armaron que tienen que ver con el COVID, pues obtuve el dinero para financiar ese juego. Y además tiene una versión en solitario, además, sí es cierto. Y pues sí, yo creo que lo jugamos ya bastantes veces. Ha habido partidas muy emocionantes porque además te permite hacer combos, ¿no? David hizo, fiel a su costumbre, hizo un gran combo en la última partida que tuvimos todos juntos y fue un regreso bastante impresionante porque pues era yo corrupto. No, bueno, se fue por la corruptela y de repente al final del juego siento yo que era el que yo llevaba el liderazgo del juego o llevaba la cabeza y me desinflé. Y sí la vi venir, o sea, sí vi cuáles eran sus intenciones de David, que fue amasar un buen de riqueza para meterse a la cárcel y usar una de las 4 acciones que puedes realizar. Y llevó a cabo, creo que 3, en un solo turno, creo que rompiste 4 o 3 contratos, ¿no? Bueno, 3 deudas. Uh-huh. Y lo padre del juego es que si tú rompes una deuda, te premia. No es solo de me quito los puntos negativos que me va a dar, sino me va a dar un beneficio, ¿no? Que es subir en este track de virtud. Y pues yo lo he jugado ya bastantes veces. Creo que ya mi manera de enseñarlo ha mejorado bastante. Antes me tardaba mucho, ahora me tardo menos. Y 5 minutos menos. Lo disfruto bastante. ¿Eso no hace diferencia? Al menos la explicación creo yo es más clara. Lo jugamos con esta Yunuen. Yunuen es una chica que conocimos durante la pandemia en los juegos online que organizábamos. A ella, por ejemplo, como que le gustaban más los juegos de cartitas. Creo que lo más elevado que llegamos a jugar con ella fue Castillos de Borgoña. Y ahí, por ejemplo, ayudó mucho la experiencia online porque no tienes que hacer gran cosa en el CTE ni nada, ¿no? Y el otro día jugamos con ella en Roll Games y le agarró a la primera. O sea, realmente lo disfrutó bastante. También Eli, que nos acompañó, le gusta bastante y sobre todo por esa parte de que puedes tú raptar a otros jugadores y... Tiene mucha maldad. Sí, tiene mucha maldad, pero también lo padre del juego es que te permite contrarrestar esa maldad. Ya hablábamos, por ejemplo, de que si tú estás haciendo la corrupción y de repente pues el juego te permite revertir esa corrupción y llenarte de virtuosidad, que a mí, o sea, eso, si lo pensamos temáticamente, está cabrón, porque pues es esta parte política, ¿no? Donde hablábamos de mundos injustos y justos, y justo pasa eso, de que puedes tú comenzar el juego con bastante corrupción, llevando a cabo bastante corrupción, y de repente elevas tu virtud al estatus de un mesías. AMLO. Y bueno, la verdad es que para mí es un... No sé si lo recomendaría como juego de entrada, yo creo que ya es... Sí, el siguiente paso natural después de un Stone Age o un Lords of the... Sí, otros que igual yo quisiera comentar porque creo que hay varios juegos similares. Por ejemplo, el de Colores de París. Es un juego sencillo donde tú tienes pocos trabajadores, creo que son como 3 o 4. Y bueno, la temática de pues es que los vas mandando a recolectar pintura de los colores básicos o a mezclar estas pinturas para hacer ya los colores secundarios. Pero también pues vas como, o sea, igual hay otra acción para mandarlos y que incrementes tus habilidades. En este caso pues hay habilidad de que qué tantas pinturas vas a recolectar en tu acción, o qué tantas vas a poder mezclar, o qué tantas vas a poder colocar en tu pintura y ilustración que vas a hacer. Y pues ese es el juego, o sea, realmente es sencillo, simplemente colectar esto para después como incrementar tus habilidades y completar estos contratos o estas pinturas, ¿no? Está muy bonito, es sencillo y sí tiene ahí su chiste. Y digo que es parecido a varios, porque por ejemplo hay otro que se llama, es de Harry Potter, se llama House Cup Competition, que pues es básicamente lo mismo, ¿no? En este caso tú tienes a tus alumnos de Hogwarts y tienes que irlos a mandar a tomar clases para que vayan incrementando sus habilidades en esas clases, y dependiendo sus habilidades
pues es como los combinas para que vayan a hacer alguna acción, que es lo que te van a dar los puntos. Ese está padre. O sea, yo creo que si lo que te gusta a ti como jugador y eres casual y te gustan que tengan licencia de alguna de estas cosas, y sobre todo creo que está amigable para niños de 10 años, 8 años en adelante. Sí, también. No es muy complejo. La verdad, lo único malo es que está horrible. A mi parecer. Las ilustraciones dejan mucho que desear. Pero tiene esta parte que te ofrece un juego de mesa y que es única, que es la tactilidad, ¿no? O sea, de que conforme tú vas cumpliendo estos contratos, o sea, vas obteniendo las especies para completar las pócimas, te vas ganando unos como diamantitos o que son unas piedras preciosas y las vas metiendo en un tubo de ensayo y es bastante chido porque pues obvio o sea, hay un error de paralaje porque dices, no, sí, todavía la alcanzo, no, todavía, yo creo que no, entonces vas como que viendo los niveles de qué tan llenos están los tubos de ensayo. En esa parte es bastante padre, es muy sencillo, digo, a mí en lo particular no se me hizo un juego que yo tendré en mi biblioteca, pero si tú eres de los que gusta de esas IPs y quieres una colocación de trabajadores familiar, es buena opción, está barato, ¿no? Pues más o menos, sí cuesta como 800 más o menos. Bueno, o sea, te dolió el codo porque está feo, pero... ¿Cómo se llama el juego? House Cup Competition de Harry Potter. Sí. Y el otro que decía que es muy similar es Colores de París. Ya. Pues yo quiero mencionar dos juegos que me sorprendieron bastante, que son colocación de trabajadores, pero que incluyen otras mecánicas. El primero, Godspeed. El de Godspeed es un juego de colocación de trabajadores, pero que mezcla la mecánica de subasta. Entonces, ahí la mecánica conlleva que al empezar cada ronda, o sea, en sí el juego es que construyas ciertos edificios y con eso te va a dar dando puntos de victoria, o que hagas ciertos breakthroughs, ¿cómo dirías breakthrough? Ciertos descubrimientos. Sí, ciertos, o sea, a mí me recuerda mucho a Terraforming Mars. Entonces, como por ejemplo, el primero que llegue a 5 construcciones verdes, o el primero que llegue a tener 20 oros, por ejemplo, ¿no? Pues objetivos, ¿no? O sea, en Terraforming tienes los premios o tienes los awards, que son los premios, y los milestones, que son milestones, eso, metas. Milestones. Sí, las metas. Entonces, el primero que logra una meta se va a llevar un trofeito y ese trofeito le va a puntuar puntos de victoria. Y además, por los edificios que tengan, también por las construcciones. O sea, la historia más o menos, o sea, temáticamente supuestamente que la carrera espacial se ha mantenido en secreto y las potencias como son China, Japón, Rusia, creo que ya nada más porque es de 4 jugadores, pues sí fueron a otros planetas y están tratando de colonizar esos planetas. Entonces, ahí el chiste del juego es que al principio de cada ronda tú va a salir una carta, la cual es algo que sucede al principio de cada ronda. Entonces, digamos, no sé, es como hay un terremoto y tienes que ayudar para rescatar a los heridos, ¿no? Entonces, cada quien tiene que dar un trabajador para apoyar en esa tarea. Y tú puedes decir, no quiero. Entonces, si alguien y te pide un mínimo de gente que tenga que aportar, y el que no aporte se va a llevar una amonestación. Pero si aportan todos y pasan la misión, todos se llevan un premio. Pero con uno solo que no aporte, ya se jodió la misión y todo. Pero a lo mejor tú quieres ese trabajador, no lo quieres dar porque vas a realizar una acción. Entonces cada uno de tus trabajadores tiene un lugar específico donde se puede ir. Entonces, por ejemplo, tienes al ingeniero que se puede hacer ciertas actividades, tienes al científico que se puede hacer otras actividades, tienes al capitán que puede hacer otras cosas, tienes el embajador que tiene otras tareas. Entonces el chiste es que si la misión que viene al principio de la ronda te pide tu embajador, pero tú no quieres dar tu embajador porque quieres hacer otra cosa, lo que en realidad hace el embajador, pues vas a joder a todos con una amonestación y te amonesta más a ti por ser el que no participó. Oye, pero ¿eso es de manera secreta o cómo se decide esa parte? No, o sea, las misiones se revuelven al principio de la ronda del juego, se saca la del tope y la del tope te dice, se necesitan 3 ingenieros para realizar esto. O se necesitan 2 ingenieros y 2 biólogos. Y ahí mandas a tus trabajadores. Por ejemplo, mandas a tus biólogos o a tus trabajadores y si se logra, pues ganas los que participaron en la misión, se llevan una bonificación y los que no participaron se llevan una amonestación. Si no ganaron la misión, se joden todos de alguna manera. Sí. Bueno, ya eso es chido.
Ajá, ese es lo primero que sucede en la partida. Lo segundo que sucede en la partida es que se tienen que subastar las posiciones iniciales de juego. ¿Quién va a ser el primer jugador? ¿Quién va a ser el segundo jugador? Perdón, ahí creo que eso también es una característica del worker placement, ¿no? O sea, sí. El Architectos no lo tiene, pero sí lo tiene, por ejemplo, de Lords of the Waterdeep y el otro, el Stone Age. Tiene esa parte de que se subasta o alguien llega y coloca a su trabajador en un espacio que le va a permitir en las siguientes rondas tener ser el primer, porque creo que algo que no hemos mencionado, no sé si ya lo mencionamos, pero no, creo que no lo hemos hecho explícito, es esta parte de que comúnmente, a excepción de los juegos más modernos, o sea, en cuanto a tiempo, en los juegos de colocación de trabajadores antiguos, tú colocabas el trabajador y nadie más podía hacer uso de esa acción. O sea, tú hacías ahí, digamos que eran espacios o son espacios de una sola activación. Hasta que se recogen los trabajadores a las manos de todos los demás jugadores, es que se pueden volver a activar en las siguientes rondas, ¿no? Y por eso es que es muy importante, y muchos de estos juegos de worker placement traen esta parte de decidir o definir quién será el primer jugador. No sé cuál sea su opinión. No, sí, bueno, yo creo que la gran mayoría como que tiene sí, a veces está la mecánica esta en la cual tú te pones en una locación que te va a dar el primer jugador en el siguiente turno, y muchos siguen la onda de que el primer jugador se le pasa de la izquierda y así todo el mundo va a ser el primer jugador. Eso es muy común en muchos juegos, no solo en colocación de trabajadores. Ya nada más para terminar de Godspeed, se subasta para poder elegir quién va a ser el primer jugador, pero subastas también con los trabajadores. Entonces cada trabajador tiene, digamos, un nivel de importancia. El embajador es el más importante, tiene un nivel de 7, el capitán tiene 3, el comerciante tiene 4, el ingeniero de 3, el biólogo de 2 o algo así. El chiste es que pues tú ves con eso, con la que apuestas, y a lo mejor quieres el primer jugador porque sabes que una locación está muy demandada, entonces a lo mejor te quitas trabajadores, a lo mejor apuestas 3 de tus trabajadores y solo te quedas con uno, y es todo lo que haces en un turno, porque al apostar tus trabajadores ya no los puedes usar en ese turno, y te toca nada más un trabajador, o si apuestas 2, si apuestas 1 nada más, pues sabes que si apuestas 1 seguramente vas a perder la subasta, pero tienes 3 trabajadores con los que trabajar, con los que hacer. Entonces a mí me gustó bastante porque me pareció bastante dinámico esto de pensar, necesito mi embajador, pero no voy a ganar la apuesta, la subasta, o necesito el capitán, pero el capitán, la misión me pide el capitán, entonces ¿qué hago? ¿Participo en la misión o no entro? Sí, ¿cómo gestionas, no? Cada trabajador, porque al final cada trabajador va a representar una acción. Sí, exacto. Entonces, y es otro tipo de gestionamiento que, por ejemplo, en el Arquitectos, donde tú gestionas de manera que dices, bueno, lo mando aquí, me va a dar mayor cantidad de recursos, pero también es más probable que más adelante alguien llegue, se pase de lanza, me capture y me quede sin trabajadores, ¿no? Sí. Y el otro, sí, la verdad está muy padre. Y el otro juego que me gustó mucho, que es una derivación, o sea, creo que existe el Champions of Midgard, pero yo el que jugué no es el Champions of Midgard, fue el otro, ¿cómo se llama? Marauders o... Bueno, el chiste de este juego, ahorita les digo el nombre, es que todos tenemos solo un trabajador. Me parece muy curioso ese juego porque es una colocación de trabajadores, pero solo tenemos un trabajador todo, el cual es un barquito. Y todos vamos a ir en un orden poniendo nuestro barquito en ciertas zonas. Está la zona de, no sé, de asaltar un pueblito, está la zona de asaltar una fortaleza, el otro turno de anexar territorios, la otra de batalla en el mar, y ya. El chiste es que cada quien en su turno va a seleccionar una locación para hacer la acción, y todos van a hacer esa acción, pero cada quien lo va a hacer dependiendo del turno que le tocó. Al primero que le toca varias bonificaciones. Al segundo jugador, al que está a la izquierda, le tocan otras bonificaciones menores, pero bonificaciones. Y el tercero y cuarto les toca ya una babosada, pero todos tienen la posibilidad de hacer esa acción. Entonces ahí tienes que pensar muy bien en qué momento vas a escoger o qué vas a escoger dependiendo de tu turno en la ronda. O a lo mejor te vas a la loseta que te va a dar el primer jugador para después hacer algo que te va a beneficiar con todos los bonus que te da. La verdad me pareció bastante curiosa esa mecánica, además de que tienen la mecánica de tener dados, los cuales los dados los puedes cambiar o sea, muchas de estas acciones te piden dados. Entonces a lo mejor yo veo que mi oponente no tiene ciertos dados, entonces me voy a esa locación porque sé que no lo va a pagar.
Entonces, como no lo puede pagar, no puede hacer esa acción y claro, no te quedas sin hacer nada. Los que no pueden hacer la acción o no la quieren hacer, pues pueden recibir ciertos recursos, pero es como un premio de consolación. No es tan bueno como hacer la locación. La verdad me pareció bastante curioso. Se llama Rivers of Midgard. Fíjate, yo pensé que habías jugado el otro. No, yo jugué el Rivers of Midgard. Y ese no tiene... Que tú me preguntaste qué tal estaba la batalla. Dije, no, pues no batallas. Batallas contra la zona del juego. En el otro es incluso temático de que tienes que cruzar el río para pelear contra los vikingos. Y de hecho cada vikingo tiene un set de dados. Creo que tú hasta lo puedes mejorar. Esa era mi segunda opción después de Arquitectos. En el sentido de cuál comprarme, si ese o el de Arquitectos. Pues bueno, son dos juegos que tienen la mecánica de colección de trabajadores, pero ambos muy distintos y ambos agregándole cada juego pues su jiribilla a la mecánica, ¿no? Evidentemente pues hay muchos juegos que ya mezclan varias mecánicas y pues lo vuelven más complejo, por ejemplo Ruinas de Arnak, etcétera. Sin embargo, digo, para tampoco alargarnos tanto, hay una variante de esto de worker placement que le llaman colocación de trabajadores con trabajadores de dados. En lugar de que sean monitos, tus trabajadores son dados, pero entonces sí influye el valor del dado que tenga. A lo mejor en algunos juegos, dependiendo qué número de dado, es el beneficio que te llevas, ¿no? A lo mejor en algunos entre más alto pues va pasando más, o en otros necesitas exactamente un número de dado para poder conseguir alguna acción en particular. Y bueno, dentro de esta categoría está, por ejemplo, el Castillos de Borgoña, en donde pues tú tienes a tus dados y tú decides qué cosa vas a tomar, en este caso qué vas a recuperar de planos o construir, dependiendo del valor del dado que tengas. O por ejemplo, pues también está pues el de Teotihuacán, que acá es como un rondel, en el sentido de que tú tienes, o sea, no es de que decidas exactamente a dónde te vas a poner, sino más bien de donde tienes tu dado, te puedes mover hasta cierto número hacia adelante, ¿no? Dependiendo de qué valor de dado tenga, pues es el beneficio que te vas a llevar. Y acá pues ya cuando el dado pues ya pasó a 6, en este caso se le llama que asciende, y te vas a llevar un beneficio adicional y va a volver a regresar a 1 el dado. Entonces digo, creo que es otra variante de los juegos de colocación de trabajadores, que le agrega pues este otro componente de que también importa qué tanto se ha usado este dado, o el valor del dado más bien. Axel, ¿qué juego nos puedes mencionar? Pues hay uno que yo quiero mencionar, pero te lo voy a dejar a ti. Gracias, Oscar. Sí, es que... Con un arbolito de Navidad. Efectivamente. Sí. Chinga, con el arbolito de Navidad. Caray. No, es arbolito, pero no es Navidad. Bueno, ese podría ser uno de los DLCs, ¿no? Bueno, de las expansiones. Pero bueno, el juego que está mencionando Oscar es el Everdell, que ya quitando la temática de los animalitos en el bosque y se ve muy bonito, y luego el árbol en una parte del escenario muy vistoso, me gusta que sea la restricción de 2 trabajadores nada más, y que debas gestionar muy bien tus turnos para que logres hacer crecer tu pueblito de la nada. ¿Hasta cuántas cartas era, Oscar, máximo? ¿Era 14 o 12? Algo así. 14. Algo así. 14 es tu máximo. Y sí entiendo de lo que mencionó Ángel del juego de Arquitectos, que tenías todos los trabajadores ya a tu disposición, y está bien, pero es que también es recomendable saber cómo los vas a poner a chambear, ¿no? Si no tienes un dominio en el juego, los vas a terminar relegando a tareas mundanas. Vamos a dejarlo así. Ándale, eso es algo súper importante. Y en el Everdell es de, tú tienes 2, aprovéchalos bien, porque si no te va a pasar como Oscar en su primera partida. Se te van a pasar las temporadas así de primavera, verano, otoño. Ya se acabó. Ya, caray, ¿cómo es esto? No, entonces hay mucha estrategia. Por eso está muy bien calificado en la BGG. Y que no se dejen engañar por lo bonito que se ve. Hay un juego muy complejo atrás, pero muy disfrutable cuando lo logras entender. Sí, nada más expandiendo un poco lo que dijo Axel. Sí, o sea, a mí lo que me gusta mucho de Everdell es que yo lo considero un engine building, el cual es pues construir un motorcito. Y todos estos juegos de engine building, quizás después hagamos un capítulo acerca de engine builders. Todos los engine building
los juegos con esta mecánica se trata de que tú tienes que ir haciendo mejor tu motorcito, tienes que hacer una estrategia para que empieces a producir más y más y más y mejor y más rápido. Pero al principio de todos estos juegos tú sientes que no hiciste ni madres. Los primeros turnos así como que, ay, ya se me acabó el dinero, ya se me acaban los recursos, ya se me acabaron mis jugadas, ya se me acabó todo y sientes que no hiciste ni madres. Pero conforme va avanzando el juego, haces más cosas y cuando te vas dando cuenta dices, ay, güey, en un turno hice todo eso. Sí. Empiezas con turnos a lo mejor de 2 minutos, 1 minuto, y ya al final de la ronda son por cada jugador, cada turno es de 5 o 7 minutos. Y activas esto, y activas esto, y activas esto, y Ajá, y activas esto. Y el Everdell tiene eso, que está dividido en 3 estaciones, primavera, verano y otoño, porque el juego se trata de que son una comunidad de animalitos, tienes que ir construyendo una comunidad, una ciudad, un pueblo, y como que recolectando comida y recursos necesarios para la llegada del invierno. Entonces tienes la primavera, el verano y el otoño para hacer todo eso, y ya el invierno es el fin del juego y es cuando se puntúa. Pero el chiste es que, como dijo Axel, o sea, empiezas en primavera y sientes que no hiciste ni madre. ¿Cuánto tiempo dura el juego así normal? Así, sí. Pues yo diría que como unos 45 minutos por jugador. ¿Ahora? Ah, por jugador. No, okay. Yo lo jugué en 1 hora, éramos 3 personas. Pero sí nos faltó. Bueno. Y también depende mucho de si ya entiendes las mecánicas. Y también que como meten lo de las cartas, entonces tienes que conocer varias mecánicas para que no sea tan tedioso, porque obviamente no le pones un juego a alguien que apenas va a probar, ¿no? Así juegos de mesa modernos. Sí, y yo bueno, ya para mi última participación del capítulo, y es nada más para mencionar 2 juegos en los cuales quiero que se metan más al tema Ángel y David respectivamente, que son yo creo que mis 2 juegos favoritos ahorita de colocación de trabajadores, que son las ruinas perdidas de Arnak y el de Dune Imperium, el cual los 2 comparten mecánicas que son favoritas, el de deck building y el de colocación de trabajadores. El de Arnak, pues eres un explorador que quiere descubrir Arnak, pero para eso pues necesitas investigar yacimientos, hacer investigaciones arqueológicas para llegar a encontrar Arnak. Y el otro, el Dune Imperium, pues es un juego como de política y en el cual tú tienes que usar tus trabajadores para conseguir ciertos recursos y además también para tener ciertas influencias en ciertos pueblos distintos, no me acuerdo cómo se llaman, ciertas facciones. Entonces aumentas tu influencia en esas facciones, lo cual te va a dar más bonus, pero todo se hace con un deck building. Las cartas las usas para pagar las acciones que hacen tus trabajadores o también las usas para comprar nuevas cartas. Y esas cartas te van a hacer también hacer tu motorcito para que cada vez hagas más y más cosas. Entonces, no sé, Ángel, ¿nos puedes decir algo de Dune Imperium? Sí, a mí, por ejemplo, yo ya jugué los 2. David no ha jugado Dune Imperium. No. Pero son experiencias distintas. O sea, sí entiendo por qué la gente los compara. Más yo creo que no se excluyen uno del otro. No sé si sea más por el hecho de que me ha resultado más emocionante la parte de la confrontación que existe en Dune Imperium, que me gusta más. Creo que en cuanto a su característica como colocación de trabajadores, me gusta más la parte de Arnak, en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, esta parte de que si tú vas a un lugar a explorar, es difícil. O sea, en cuanto a que tienes que pagar muchos recursos, en este caso los recursos son brújulas, más aparte lo que te vaya a pedir el guardián que estés visitando o que te salga. Lo que hace interesante a ese tipo de acciones es que al llevar a cabo eso y derrotar al guardián, ese espacio va a quedar habilitado para los siguientes jugadores y no van a tener que hacer el mismo gasto que tú hiciste. Entonces debes de ser muy inteligente en cuanto a cómo sacarle ventaja. La mayor ventaja es, sin lugar a dudas, pues ganarle al monstruo, porque te va a dar 4 puntos de victoria al final. Y en Dune Imperium, ahí creo que sí es más, tiene mayor peso para mí el motor que construyas con tus cartas. Porque al menos en Arnak lo que vas a tener es que en tu área de jugador tienes la posibilidad de usar ayudantes o incluso de usar ciertos como ventajas que te da de una sola vez para poder viajar. Pero en Dune Imperium a mí ya me pasó en la última jugada, sacrifiqué una carta y ya no la volví a recuperar, entonces me dio mucha desventaja para visitar lugares de facciones que comentaba Oscar. Ambos son super converos, siento yo más convero Dune, pero en cuanto a colocación de trabajadores siento más complicado, o más, no complicado en complejidad, sino más ajustado el tablero en Dune Imperium
que en Arnak. En Arnak siento yo que hay más posibilidades, hay mayor escape, mayor... Si ya te bloquearon algún espacio, tienes posibilidades de recuperarte. Y en Dune, a veces, por ejemplo, hay recursos, no sé cómo lo veas tú, Oscar, el agua es recurso vital. O sea, a mí me impresiona cómo temáticamente y pasa eso, que es muy difícil, es un recurso muy difícil de conseguir, a menos, claro, si ya tienes otra vez construido tu motorcito en las cartas. Pero muchas veces si no tienes agua no puedes viajar, no puedes visitar ciertos espacios. Tiene otra parte muy interesante que es la de esta parte temática que tiene que ver con el poder, ¿cómo se llama? Congreso o algo así, ¿no? Que está en la parte de arriba del tablero. El consejo, que en primeras partidas parece muy inútil. Sin embargo, conforme vas jugando más y más, le vas viendo las ventajas, ¿no? Algunas te van a dar dinero extra por siempre en cada partida, en cada ronda. Tiene este trabajador extra que vas a colocar al último. Entonces te da como la posibilidad de tantear las aguas sobre qué van a hacer los otros jugadores y colarte. Por eso creo que en esa parte las decisiones se sienten más creativas en Dune en cuanto a colocación de trabajadores. Sí, exacto, eso que mencionaste, en ambos juegos, tanto Dune Imperium como Arnak, yo siento que los recursos son muy limitados, muy, o sea, llega el punto en el que yo me desespero. Pero sabes que, por ejemplo, en Arnak tienes esta parte de que, ok, fui por mi carta creo que es de artefacto, la carta azul, y no tienes que pagar el recurso, no tienes que pagar la tablilla. No. Con el hecho de que has pagado la cantidad de brújulas, se activa, y muchas veces esas cartas solo son para eso. O al menos, no sé, así es como yo he jugado. De que... Sí, y después puedes volver a usarlas, pero ya pagando recursos. Pero ya no las uso, o sea, yo sí me hago la idea de que la uso en este momento y quizás si por alguna de las... Si es muy poderosa la carta, la voy a volver a usar, pero... Ajá, pero también está el tema que como es deck building, si te llenas de paja... Sí, claro. No te van a hacer jugadas, entonces eso también tienes que irlo equilibrando. ¿Qué cartas te quedas? ¿Qué cartas destruyes? ¿Qué cartas vuelves a utilizar? ¿O qué cartas piensas usar más en el futuro para hacer una buena estrategia? Sí, pero son caras, o sea, son caras a diferencia de en Dune. En Dune siento yo que las cartas no, para volverlas a usar, no son tan caras. Incluso algunas tienen que aplicar condiciones que son más sencillas, o sea, tener aliados de una facción en específico. Y yo siento que Arnak en ese sentido sí, al principio del juego es más difícil. Ya a mí me da la impresión que en Arnak la gestión de los recursos al principio es más difícil. Y si ya lograste que tu motor avance, ya no es tan difícil. Incluso porque vas a tener la ventaja de que si alguien ya hizo visitas en lugares dentro del tablero, te va a permitir que las recompensas que obtengas en esos lugares donde mandas tu trabajador sean mayor. Y en Dune siento yo que al principio es sencillo obtener recursos, pero cuando ya los demás jugadores, la progresión, el arco narrativo del juego, en el cual ya todos tienen objetivos bien definidos y si coinciden con el tuyo, a mi parecer se hace más complejo. Y no solamente que estén los espacios abiertos, sino que tengas que decidir entre sacrificar una y otra cosa. Sí, es cierto. Todos esos puntos que dices son ciertos. Sí, yo nada más para terminar mi punto era que, o sea, sí tienes razón, las cosas a veces en Arnak salen baratas, pero aún así yo siento que hay ciertos recursos que te sirven bastante para aumentar tus puntos de victoria, que son muy limitados, y eso es donde yo me desespero, también para en Dune Imperium, porque a lo mejor, no sé, en Arnak son las gemas rojitas, ¿no? Y cuando ves que ya todos ocupaban gemas y ya no te dejaron ningún lugar para sacar gemas, ya sabes que te atrasaron, ya sabes que te atrasaste en tu investigación o te atrasaste en tal objetivo que tenías hasta que puedas obtener otra vez gemas, o tienes que pensar, puta, ahora ya no puedo sacar gemas de ahí, ¿cómo le hago? Eso me gusta mucho de Arnak, el que te da la opción de que decir, no, pues aquí ya me taparon, pero yo necesito a huevo gemas, ¿cómo le hago para sacar esas gemas? Entonces a lo mejor dices, pues me voy a investigar este yacimiento y con suerte tiene gemas, o con suerte, o ya que descubrí el yacimiento, pues me gasto el ídolo para poder sacar gemas. Entonces te hace pensar mucho cómo vas a sacar. Y algo que tenemos que mencionar acerca tanto de Dune Imperium como de Arnak es que solo tienes 2 trabajadores. En Dune Imperium te deja tener hasta 3, pero en Arnak
tienes 2 trabajadores y terminas el juego con 2 trabajadores. Entonces no hay mucho por donde moverte. Bueno, pero las cartas te permiten reusar trabajadores. Sí. Y es algo que el Doom no tiene. Ajá, pero si tienes esas cartas, porque también que las consigas, pues es la suerte de que salga en el drafting, o es la suerte de que nadie las haya comprado antes que tú. Entonces, pero sí, ambos juegos, a mí me gusta esa tensión que te da la falta de recursos, tanto en Arnak como porque te hace pensar. O sea, no es como en Stone Age, que ya lo mencionábamos, o como Lords of Waterdeep, en el cual siempre va a haber una manera de darle la vuelta, siempre va a haber una manera de sacar los puntos de victoria, siempre va a haber una manera de avanzar. En Arnak y en Dune Imperium tienes que ser muy listo y muy previsor para poder avanzar tu juego. Y si la cagas al principio del juego, ya no hay manera de recuperarte. O sea, no hay catch-up. Eso es cierto. En ninguno de los dos hay catch-up, pues, en el cual dices, ya la cagué. Bueno, si hago esto en el turno más adelante, ya me recupero, ¿no? Creo que tanto Arnak como Dune Imperium la cagaste y ya la cagaste. Igual en Everdell la cagaste en tus primeros turnos, ya no hay manera de alcanzar a los que lo están haciendo bien. Y bueno, ya después de esas palabras, vamos a pasar a las palabras finales que tenemos de este tema. No sé quién quiere empezar. Pues si quieren empiezo yo. Pues colocación de trabajadores, yo creo que se está volviendo de las mecánicas más populares. Creo que muchos juegos se están volviendo de colocación de trabajadores y es por algo, ¿no? O sea, yo creo que es una de las mecánicas que más te permiten hacer estrategias, combos, pensar y un reto mental bastante bueno, ¿no? O sea, y te pide que seas muy dinámico y que puedas improvisar, porque si te jodieron usando la posición que tú querías, pues tienes que pensar ahora qué vas a hacer, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales es de mis mecánicas favoritas. Perfecto. Por mi parte, sí, también es una de mis mecánicas favoritas y es increíble cómo la revuelcan y siguen saliendo mayor creatividad sobre las posibilidades que puede tener. Y pues nada, muy satisfecho. Perfecto, Ángel. Yo igual quisiera cerrar que pues sí, es una mecánica muy buena porque de entrada sí tiene interacción con los demás, así sea nada más por bloquearles o ya directamente atacarlos. Y bueno, pues ya cuando se mezcla con otro tipo de mecánica, pues ya lo puede hacer más complejo. Entonces está padre, inclusive también se presta mucho a temáticas, ¿no? En este caso de Harry Potter, etcétera. Entonces, muy recomendable. Perfecto, Dave. Y bueno, yo de mis palabras finales, yo sí puedo decir que esta mecánica, ya si tú quieres saltarte de un party game a juegos ya, digamos, con una cierta dificultad más alta, colocación de trabajadores es un buen punto para empezar. Y me refiero porque es saber qué hacer con lo que tienes. Tengas muchos, tengas pocos trabajadores, cada decisión cuenta. Y estos juegos tienes los mismos ingredientes, la preparación es diferente. Ya de lo que he estado escuchando de mis amigos. Y ya las personas que se quieren meter más intenso a los juegos de mesa, es una mecánica que deben dominar, sí o sí. O si no la van a batallar. Yo creo que por eso soy muy malo en muchos juegos, porque todavía no paso colocación de trabajadores 1. Y qué decir, esa mecánica sigue dando mucho de qué hablar, que ahorita buenamente ya se fundió un juego mexicano llamado Hitodama, que les mandamos saludos. Es que ¿cómo se llama esa empresa? Lighthouse Games. Sí, exactamente. Que ahí Oscar nos hizo el favor de hacer un meme y lo tomaron de buena manera. Sí, pero sí, con humor, pero felicidades. Entonces la colocación de trabajadores llegó para quedarse. Vamos a pasar ahora sí a las despedidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa, amigos. Oscar. No, pues gracias por la invitación y ya saben, espero no volver a faltar porque no me dejan defenderme, ¿no? Pero bueno, y besitos en sus chihuises como siempre. Perfecto. Dave, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, pues nada más ahí que nos dejen en los comentarios con cuál juego de colocación de trabajadores empezaron y cuál es su favorito actualmente. Muy bueno, muy bueno. Ángel. Sí, muchas gracias a todos, a todas, todos por escucharnos y pues yo creo que este tema da para más y habrá más episodios. Igual a lo mejor debemos de jugar uno bastante y dar una opinión, pero ya el tiempo lo dirá. No olviden ver nuestros streams de jugadas nocturnas cada martes a las 9 de la noche. La última estuvo muy divertida. Vean mi épico triunfo y gracias. Besitos en el chihuis. Perfecto, Ángel Jonas, porque apliqué el Kingmaker,
Nada más digo eso. No, jugaste muy bien, la verdad, jugaste muy bien. La primera partida no, la que ya no se grabó. No, yo creo que la primera partida lo jugaste bien. Yo nada más empecé a hacer combos, pero no tenía que hacer combos en ese momento, así lo voy a dejar. Pero felicidades por haber ganado. Y mis despedidas, yo como siempre a mi chiqui baby Silvia Elena, que me la estoy pasando muy bien jugando con ella en la BGA. Hay bastantes juegos que si escalan bien a 2 jugadores, bueno, podrían ser mejores, pero para jugar de 2 personas y enseñarle de poco en poco los títulos que existen en esta plataforma valen mucho la pena. Que ya estuvimos jugando una especie de ajedrez con figuras llamados cuadro, o este juego sencillo doble de agilidad visual, que de poco en poco ya le va agarrando el interés. Y el que nunca puede faltar, Splendor. Entonces, muchas gracias por compartir mi pasatiempo de amor. Y bueno, así terminamos esta emisión de Tablero de Juego. Se despide su conductor Ax y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Que a veces cuando juegan 2 parejas, pues a veces hasta parece que juega solo una persona, ¿no? Y eso también puede ser un poco Kingmaker. Pero bueno, cada quien. Bueno, ¿ya te desahogaste, amigo? Ya me... No, está bien. Está bien. Se tomó el tiempo de escucharnos, de regurgitar tus ideas y tú de ¿ya eso viniste? Órale, a lo que sigue. Huevos. Chao. Hay bastantes juegos que si escalan bien a 2 jugadores, bueno, podrían ser mejores, pero para jugar de 2 personas y enseñarle de poco en poco los títulos que existen en esta plataforma valen mucho la pena. Que si hay... Mira, ya están hablando. Sí, la invoqué. Ya van a dar las 11. La invoqué, amigos, sí, es que ustedes se tardan mucho. Muchas gracias por compartir mi pasatiempo de amor. Y bueno, así terminamos esta emisión de Tablero de Juego. Se despide su conductor Ax y nos estamos Oye, escuchando. creo que no se despidió David. Sí. Sí, Que nos dejen en los comentarios. Okay. Sí, dijo. Va, perdón. Yo nada más quiero decirles que tenemos que hacer una segunda edición de Colocación de Trabajadores porque no hablamos de los de Uwe Rosenberg, que son Banquete de Odín, Agrícola. Va a ser una emisión especial de él. Sí, y aparte nos faltaron los Lacerda, que también casi todos son Colocación de Trabajadores, pero los Lacerda son bien cerdos, de dificultad casi 5. Pero bueno, gracias a todos, bye. ¿Me dejas cerrar, amigo? Trans Podcast.